vamos a ver el versículo 2 en adelante. Gálatas capítulo 6, versículo 2 en adelante. Hemos estado viendo en los estudios anteriores acerca de cómo vivir la vida en el Espíritu, pero sobre todo mandatos o exhortaciones. Cuando tenemos una relación con el Señor y cómo hacer uso de la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, solamente a través del Espíritu podemos tener una libertad correcta delante de Dios, ¿verdad? La libertad cristiana no debe de convertirse en libertinaje. Y hablábamos que habíamos que despojarnos de la vanagloria. El ser humano casi siempre cuando está en la carne quiere exhibirse a sí mismo. La vanagloria es una exhibición de lo que yo pienso de mí mismo, pero haciendo a un lado a Dios. También hablábamos de que no había que irritarnos. La manera correcta de vivir en el Espíritu era no irritarnos, sino más bien vivir en armonía unos con los otros como creyentes. También veíamos que no había que envidiar unos a los otros. Entonces significaba que estas cosas hacían una separación entre Dios y los hombres debido al carácter de la vida nueva del creyente que debía ser en el Espíritu. Entonces hay un tipo de exhortaciones aquí, una lista de exhortaciones o mandatos o mandamientos que nos ayudan a entender a partir de que vivimos la vida en el Espíritu, nuestra vida debe de tener un giro, ¿verdad? Diferente a como vivimos en la carne o en el mundo. También hablamos en el estudio pasado acerca de restaurar a los hermanos que han caído en algún problema, o aquellos hermanos que son sentados en algunas situaciones. Entonces, la palabra de Dios nos da esa exhortación a cómo vivir la vida en el Espíritu. Bueno, la vida en el Espíritu, pero desde el punto de vista de que todos hay que acatar toda esta lista de mandamientos que el apóstol está dando aquí. En el versículo 4, a partir del capítulo 6, versículo 1 en adelante, hemos continuado con esos mandamientos, ¿verdad? Porque empezaron en el versículo 26, los mandamientos del capítulo 5. Pero entonces veíamos en el capítulo 6, veíamos en el estudio pasado que había que restaurar a los creyentes. Es decir, la mayoría de veces el problema dentro de las iglesias es que los creyentes se fijan en los demás creyentes y están viendo su parte débil y están viendo su vida no en el Espíritu, sino la vida en la carne. Y algunos son criticados y algunos a lo mejor han sido exhortados y en lugar de restaurarlos, la gente se ha ido, ¿verdad? Se va de la iglesia, ha querido despojarse de Dios, olvidarse de Dios, en lugar de llevarnos otra vez a ser restaurados en esa comunión con Cristo. Entonces, eso era lo que estábamos viendo en el estudio pasado. Vimos algo acerca de eso, ¿verdad? Cómo restaurar a un creyente que está caído, pues, que ha tenido una situación difícil en su vida, cayó en algún pecado y se alejó porque en lugar de ayudarle a restaurarlo, lo criticaron duramente,
¿verdad? Entonces, la exhortación del apóstol es restaurarlo, ayudarle. ¿Cómo ayudarlo? A volver a tener comunión con el Señor. Veíamos también otra cosa que veíamos, era cómo sobre ayudar a los hermanos que están llevando cargas excesivas y que no pueden cargar con situaciones tan difíciles, ¿verdad? Entonces, hablábamos un tanto de eso, de sobrellevar las cargas de nosotros y así cumplir la ley de Cristo. ¿En qué consiste la ley de Cristo? Consiste en el amor. Entonces, a través del amor de Dios que ha tenido para con nosotros, y el mejor ejemplo es que Cristo murió por nosotros. Esa es la ley del amor. Y nosotros no merecíamos nada. No éramos pecadores y tremendamente separados de Dios, pero Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí vemos muy claro acerca del amor de Dios hacia los seres humanos y especialmente hacia los creyentes. Y desde ese punto de vista, de esa perspectiva, hay que ver a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Bueno, no, en lugar de criticar al hermano, vamos a ver cómo ayudamos a salir adelante a nuestro hermano. Porque el problema es que la carta a los Gálatas lo que nos presenta es un problema entre legalistas y verdaderos y creyentes que no son legalistas. Por ejemplo, Pablo era un creyente que no era legalista, pero había unos creyentes infiltrados en la iglesia de Galacia que eran legalistas. Ahora, una pregunta importante: ¿cómo ven las situaciones de la vida de los creyentes cuando están pasando en problemas o conflictos? Los legalistas, ¿cómo ven esta situación? Los legalistas ven estas situaciones que le están pasando debido a que no son seres espirituales y que se lo merecen y que deberían y que Dios se los había de acabar porque deberían de ser igual a ellos, espirituales. Ahora entonces, pero estos legalistas, cuando hablamos de los legalistas, no es que ellos sean tan espirituales, sino que son buenos para acusar a los demás con cuestiones externas, meramente externas, y ellos dicen que consideran mejor que los demás y por lo tanto empiezan a criticar a los demás, a los que están en dificultad. Por eso el apóstol Pablo trae a la memoria esto y dice aquí que el creyente debe de llevar las cargas de nosotros, cumplir con la ley de Cristo. Y dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, estos que se creen ser algo, dice que no son nada. Los que se creen ser algo son aquellos que dicen: ¿y tú eres creyente? Sí, soy creyente, pero no te veo nada de creyente, ¿verdad? Te veo que sos como un mundano. No, pero yo he confiado en Cristo y Cristo ha ganado la batalla por mí porque yo no podía, pero Él sí pudo. No, dice ustedes, no son nada. Es decir, miren, para ser un creyente verdadero, debe de ser de esos creyentes que cumplen con todo lo que el Señor demanda, y aún esos creyentes que se jactan de ser buenos creyentes, dice el apóstol Pablo, no son nada. ¿Por qué? Porque es el tipo de hombre como los fariseos, ¿verdad? De los fariseos que acusaban a Jesús. Y Jesús les dijo: ustedes son hipócritas, que le ponen grandes cargas a los demás, ni sus padres ni ustedes las pueden llevar. Ahora entonces, significa que este tipo
de personas son buenos para acusar a los demás, pero en sí ellos no cumplen tampoco. Ahora, una pregunta importante que debemos de hacernos como creyentes. Los creyentes en sí todavía pecan. ¿Los creyentes todavía pecan o todavía pecamos? Diría yo, sí. ¿Habrá algún creyente que dejó de pecar y no ha vuelto a pecar después de que empezamos? Pues no lo hay. Porque entonces si alguien diría, yo desde que confié en Cristo no volví a pecar, ya pecó, porque sería un mentiroso. Es decir, la vida de los creyentes es una vida en la cual debemos nosotros de dejar que el Espíritu Santo vaya actuando en nuestra vida para vivir una vida más o menos delante del Señor. Porque en la carne, hermanos, les aseguro que no se puede vivir la vida cristiana como quisiera el Señor. En la carne el creyente se enoja. En la carne el creyente, bueno, le encanta, ¿verdad? El chambre. En la carne al creyente le encanta hablar de los demás. En la carne al creyente le encanta sentirse superior a otros. En la carne al creyente le encanta, bueno, jactarse, ¿verdad? De lo que él es. Pero en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, en el Espíritu no sean sencillos, humildes. Sean humildes. Ahora entonces, estábamos viendo algo de esto en el estudio pasado. Dice que estos que se consideran ser espirituales, no es que sean espirituales, sino simplemente son carnales disfrazados, son lobos disfrazados de oveja, ¿verdad? Que bueno, son buenos para hablar de otros creyentes. Entonces, el apóstol trae a la memoria el ministerio en el cual estos legalistas estaban queriendo infiltrar dentro de la iglesia de Galacia. El ministerio de estos creyentes no era un buen ministerio. Por lo tanto, el apóstol Pablo está defendiendo el evangelio de la gracia aquí. Y hermanos, y una cosa importante, si no medimos nuestra vida cristiana a la medida de la gracia, entonces nosotros no podemos autoevaluarnos críticamente nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada uno debe de ver su vida cristiana desde el punto de vista de la gracia de Dios. ¿Y cómo así? ¿De qué manera? Bueno, en la gracia nosotros prácticamente no hemos hecho nada. Quien lo ha hecho todo ha sido el Señor. Y dice, bueno, lo que soy, dijo el apóstol Pablo, no lo soy porque yo lo mereciera, y lo que soy es por la gracia de Dios. En esa medida debemos nosotros de autoevaluarnos como creyentes. Todo lo que somos como creyentes no es porque nosotros tengamos mérito delante de Dios, sino más bien todo lo que somos como creyentes es por la gracia que Dios ha mostrado hacia nosotros. No tenemos nada o ningún mérito que provenga de nosotros mismos. Fíjense bien, la salvación es por gracia. Los ministerios es por gracia. Los dones que tiene el creyente es por gracia. El fruto que un creyente puede mostrar es por gracia. Es decir, no es nada que nos pertenezca a nosotros. Entonces, estábamos viendo eso, y en el versículo 4 dice que así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
Ahora entonces el apóstol está diciendo aquí, háganse una evaluación cada uno de ustedes y evalúen lo que ustedes han hecho, para que ustedes mismos se puedan vanagloriar de lo de ustedes mismos, pero no de los demás, porque realmente, la medida de la vanagloria del ser humano no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios. Si nos podemos gloriar en alguna cosa, hermanos, gloriémonos en Cristo, ¿verdad? Ahí sí podemos gloriarnos en Él. Ahora entonces, cada quien lleve las cargas de los demás, pero y esas cargas son no cualquier carga. Fíjense que la comparación que hace aquí el apóstol Pablo es la carga que nosotros llevamos es como una mochila. ¿Qué se puede llevar en una mochila? Lo que tenemos capacidad de llevar, ¿verdad? Lo que se mete en una mochila todo el mundo lo puede llevar. Pero cuando está hablando aquí de llevar esa carga de otros, es lo que los otros ya no pueden llevar, porque ya lo que agarra la mochila ya no es suficiente. Entonces hay algo más, y está hablando de situaciones de la vida, no está hablando de cosas materiales, está hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida espiritual de un creyente. Por ejemplo, situaciones que está pasando el creyente y que, se hace insoportable llevarla solo. ¿No creen ustedes que, por ejemplo, si un familiar nuestro está enfermo y alguien va y está apoyándolo ahí, no se siente apoyado, no se siente animado, porque otro está tendiéndole la mano ahí? Y alguno pues tiene alguna situación difícil, ¿verdad? Yo pues estoy muy agradecido porque el día que falleció mi nuera, ustedes me ayudaron a llevar una carga que yo solo no la hubiera podido sacar adelante. Hubieron muchas hermanas que cuando se dieron cuenta llegaron a la casa y no solamente estaban ahí, sino que empezaron a hacer oficio, ¿verdad? Y empezaron a movilizarse, qué vamos a hacer, el trabajo que había que hacer. A nadie le pedí yo que me ayudara, simplemente los hermanos llegaron y se pusieron. Y entonces, eso es llevar la carga de otros, ¿verdad? Entonces, situaciones como esa. Pero vamos a ver entonces en el versículo 6. En el versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra participe de toda cosa buena al que lo instruye. En el versículo 6 está hablando acerca de la enseñanza y está hablando acerca del hermano de este hermano que es dedicado a enseñar. Dice: los hermanos que reciben la enseñanza, ¿qué deben de hacer con el hermano que da la enseñanza? Aquí, según este versículo, dice que hay que participar de toda cosa buena con el hermano, que lo instruye. Y está hablando acerca, más que todo, de los líderes, ¿verdad? Que siempre estamos al frente de la obra. Estamos siempre dedicados a enseñar. El apóstol Pablo sabía que había un grupo de gente dentro de la iglesia de Galacia que lo principal para ellos era lucrarse con la falsa enseñanza que ellos iban a dar. Si nosotros nos vamos a la luz de la palabra, los falsos maestros siempre tratan de hacer algo para ellos, no para las ovejitas. Es decir, tratan de hacer algo para lucrarse ellos mismos. Entonces, el apóstol Pablo está dando un parámetro aquí. Dice: bueno, si ustedes están recibiendo
la sana doctrina, la buena enseñanza, lo mejor que podrían hacer es participar con toda cosa buena que ustedes tengan hacia el hermano que nos instruye. Ahora entonces, y estamos hablando de ayudarle a sobrevivir al hermano que enseña, ¿verdad? También, porque lo que está haciendo es una tarea que merece pues un pago. Y no solamente también ser participante de cosas materiales, sino aún aquellas cosas espirituales para animar a los creyentes. Fíjense bien que casi siempre los líderes espirituales estamos aconsejando y ayudando a llevar las cargas de los creyentes. Y estamos animándolos y los estamos diciendo, no hermano, adelante, siga. Pero a nosotros no hay quien nos ayude con una palabra de consuelo. Nosotros no recibimos palabras de consuelo solamente del Señor. Es el único consuelo que tenemos, pero no tenemos hermanos que lleguen y nos digan, hermanos, no se desanimen. Se pueden desanimar los líderes espirituales también, claro que sí. Muchas veces cuando las cosas no van bien, cuando las ovejitas son rebeldes, ¿verdad? Cuando las ovejitas no son, no están siendo coherentes con la palabra de Dios, a veces decimos, no, ¿será que estamos enseñando mal? ¿Será que no estamos incluyendo bien al rebaño? ¿Será que no le estamos dando buen alimento espiritual al rebaño? Entonces, y a veces estamos pensando, ¿verdad? Pero no hay alguien que nos diga, hermano, lo animamos a que siga enseñando de esa manera, ¿verdad? No, nuestro consejo, el único que nos da el consejo es el mismo Señor a través de su palabra. Ahora, más bien, entonces, sobrellevar, bueno, entonces vemos aquí que los falsos maestros merecían que los creyentes les participaran con ellos de toda cosa buena. Con los falsos maestros, pues no, el apóstol Pablo está diciendo aquí que no. Con los falsos maestros no hay que participar. Es decir, pero ahora en este tiempo, el gran problema que estamos viviendo con las nuevas, digamos, movimientos religiosos, los nuevos movimientos religiosos, ¿qué es lo que están haciendo con el rebaño? En primer lugar, lo están engañando, lo están enseñándole falsa doctrina. Falsa doctrina. Ahora, entonces, esa falsa doctrina mereciera que, por recibir esa falsa doctrina, mereciera que la iglesia aporte algo a estos falsos maestros. Pues el apóstol Pablo aquí dice que no. Cuando está hablando de toda cosa buena, aquí está hablando cuando es instruido con la sana doctrina. Es decir, cuando un creyente es instruido con la sana doctrina, había de haber respuesta del creyente hacia el hermano que lo instruye. Ahora entonces, por eso es que el apóstol Pablo trae a la memoria esto, porque resulta que estos falsos maestros que se habían metido en la iglesia, el propósito era llevar al rebaño para que ellos fueran lucrados a través, es decir, ordeñar a las ovejitas y comerse toda la leche, la mantequilla y la cuajada, ¿verdad? Ellos, y no dejar de nada para los demás. Ahora entonces, eso es lo que estamos viendo hoy día. Un movimiento religioso le dice, siembre, y si usted siembra $20, pues se le van a multiplicar el 100. Es una gran mentira, ¿verdad? Una gran mentira de parte de los que están enseñando. Hermanos, y la mayoría de cartas que escribió el apóstol Pablo
Dice que algunos harán, bueno, su propósito es lucrarse económicamente o alimentarse únicamente del rebaño, pero sin preocuparse del rebaño. Esa es la mayoría de hoy, de este tiempo. Eso es lo que está pasando. No se está enseñando el evangelio, sino que está enseñando falsos evangelios. El evangelio verdadero no se está enseñando. ¿Y sabe qué, hermano? Algunos creyentes también se desaniman. Se desaniman, ¿por qué? Porque no ven que, la iglesia prospera. Porque ven que la iglesia no crece. Porque ven que en la iglesia, no son muchos hermanos, como en otras iglesias, mega iglesias, que se reúnen 5,000, se reúnen, a muchos, miles de creyentes. Y los creyentes a veces se ponen a pensar, ¿será que en esta iglesia no estamos siendo guiados por el Señor? Por eso es que somos tan poquitos. Y algunos dicen, bueno, a lo mejor quizás sería bueno irme para donde está la abundancia. Hermanos, siempre las iglesias que enseñan la sana doctrina va a ser de poca gente. Va a ser de poca gente. ¿Por qué? Porque la gente no le parece la sana doctrina. Rechaza la sana doctrina. Ahora entonces, y miren, si nosotros tuvimos la experiencia, hoy el día martes que estábamos evangelizando, encontramos una anciana de quizás como unos 70 años, la anciana. Y resulta que la anciana no quería hablar con nosotros. No, le decía el hermano, si vamos a hablarle de la palabra de Dios, no me gusta cómo son ustedes. Porque son gente, dice que para orar tienen que poner la cabeza en el suelo y gritan y lloran. Entonces, pero ese es el tipo de iglesia que promueve la prosperidad, ¿verdad? Y la prosperidad espiritual. Si no somos así, no somos espirituales, hermanos. Y nosotros le decimos, no, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos solamente a leerle unos versículos de la Biblia. Y entonces le leímos 3 versículos de la Biblia. Y la señora quedó designorada de lo que ella pensaba que eran las iglesias cristianas. Aún la gente que conversa le cuesta oír la sana doctrina. Pero, fíjense bien, si empezamos a gritar aquí, a tener, y empezamos a tener movimientos religiosos como los de hoy día, que está la risa santa y está, el vómito santo y todo eso, aquí, yo le aseguro que vendría mucha gente. ¿Pero es correcto eso? La Biblia dice que no. Esos bautistas son muy apagados, dice, porque no gritan. Mire, es que la Biblia no dice que hay que gritar. Y la Biblia dijera que hay que empezar los cultos con gritazón. Estuviéramos gritando aquí, pero la Biblia no dice que el culto debe hacerse en orden. Eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Debe de hacerse en orden. Ahora entonces, entonces el apóstol Pablo dice, no participen con los legalistas. No participen con ellos. Está como haciendo una prohibición. Ahora entonces, porque ellos, aquí va a poner una comparación el apóstol en cuanto a los resultados que van a ver. Hermanos, dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. Ahora entonces veamos algunas cosas interesantes de estos 3 versículos. Lo primero, no se engañen, Dios no puede ser burlado. A nosotros nos puede engañar, al ser humano lo puede engañar a otro ser humano. Y lo puede enseñar a engañar hasta aún con las falsas doctrinas. Fíjense bien que hace algún tiempo aquí en Chapeltín que había un grupo de gente que andaba predicando que no debía de casarse la gente, debía de permanecer soltero. ¿Dice eso la Escritura, hermano? No, la Biblia dice que hay que casar. Ahora entonces, pero a algunos les gustaría esto de no casarse, esa gente, decía nosotros, y cuando uno les preguntaba, ven entonces, y su esposa con usted, ¿cuál es su relación? Como hermanos nada más, como hermanos en Cristo nada más, y ahí no hay nada que ver. Ahora entonces, y movimientos como este de que enseñan falsas doctrinas, hay muchos, hermanos, pero dice la Escritura, dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Hermanos, Dios sabe la medida de la doctrina que cada iglesia tiene. Y Dios sabe quiénes están predicando la sana doctrina y quiénes están predicando falsas doctrinas. ¿Qué era lo que habían introducido allí en la iglesia en Galacia? Estaban predicándoles a los creyentes sobre cuestiones externas y sobre todo estaban predicando sobre días de fiesta. Hay que guardar días de fiesta, hay que circuncidarse y hay que guardar unas nuevas, ¿verdad? No hay que comer carne en Semana Santa, solamente tortas de pescado, ¿verdad? Eso era lo que estaban enseñando, ¿verdad? Si hacemos una comparación a este tiempo, ¿verdad? No coman carne, sino solamente tortas de pescado. Ahora entonces, la Biblia no enseña eso. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la comida, hermano? Que debemos de comer de todo, y en todo tiempo, y en todo tiempo. Es decir, no hay provisiones de dejar de comer. La Biblia dice en la carta a Timoteo que todo lo que nosotros tengamos en la mesa hay que comerlo, y simplemente lo que debemos de hacer es orar y dar acciones de gracia por esa comida, porque con esa oración y esa acción de gracia la comida está purificada y nosotros debemos de dar gracias a Dios porque vamos a comer. Ahora entonces, pero no hay ninguna prohibición en cuanto a la comida. Ahora entonces, pero algunas iglesias enseñan que no hay que comer de ciertos alimentos, ¿sí? Ahora entonces, ¿es correcto? Pues no. ¿Por qué? Porque la Biblia no prohíbe. En el Antiguo Testamento, ¿a quién les prohibía ciertas comidas? A Israel, a los judíos. Pero para nosotros los gentiles ha hecho algunas prohibiciones el Señor. Simplemente una cosa nada más. No coman morongas, ¿verdad? Es lo único que es prohibido del Señor. ¿Y las morongas de qué están hechas? De sangre. Y por eso no deben de comerse la sangre. Eso es lo único. De ahí pueden comer de todo, ¿verdad? Ahora entonces, pero vemos aquí que, bueno, dice, Dios no puede ser burlado. Si ustedes están enseñando una falsa doctrina, Dios sabe que eso que están enseñando no es correcto, dice el apóstol Pablo. Ahora entonces, y dice, lo que enseñan
los legalistas, los falsos maestros, ¿qué es lo que van a dar como resultado? ¿Qué es lo que va a haber como resultado? Lo que enseñan los falsos maestros. Bueno, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que enseñan los legalistas, que, bueno, el resultado de esa siembra, ¿cuál iba a ser? ¿Cuál iba a ser el resultado de eso? Era que habían sembrado en corrupción en la carne y ese iba a ser el resultado. Es decir, lo que los legalistas estaban enseñando no podía ayudar en nada al creyente ni para justificarlo, ni para santificarlo. Es decir, la falsa doctrina que estaban recibiendo de los falsos maestros no le iban a servir para nada. Por lo tanto, el resultado de esa siembra, de esa falsa enseñanza, iba a ser que el fruto que iban a llevar era para corrupción en la carne. Ahora, y aquí pone el ejemplo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ahora, los legalistas estaban sembrando en la carne. En la carne estaban sembrando. ¿Cuál iba a ser la cosecha de los legalistas entonces? Iba a ser corrupción. Ahora, hermanos, para poner un ejemplo que es muy común y que ya ustedes lo conocen. Casi que la mayoría de iglesias está predicando que si una persona cree en Jesucristo, pero si no se bautiza, no es salvo. ¿Será correcto esa doctrina? No, no es correcto. Pero la mayoría está predicando eso. ¿Puede salvar el bautismo a un inconverso? No lo puede salvar. ¿Qué es lo que lo salva verdaderamente? La fe puesta en Cristo. ¿Pero deben de bautizarse los creyentes? Claro que sí. Pero para salvarse, no. Ahora entonces es algo diferente. Entonces hoy día se está predicando acerca de esto. Se está predicando también que si una persona no asiste a la iglesia, va a ser condenado. ¿Dice eso la Escritura? ¿Cuál es el versículo que dice que si una persona no asiste a la iglesia, va a ser condenado? No hay ninguno. Pero debemos de congregarnos, hermano. Claro que sí, porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, pero ¿podrá salvarse una gente por asistir a la iglesia? No se salva. No es por presenciar y estar aquí, es por haber confiado en Cristo. Ahora, pero necesitamos congregarnos, claro que sí, importante. Ahora entonces, el que siembra mango, ¿qué va a cosechar? Mango. Eso es lo que espera cosechar. El que siembra limones, espera cosechar limones. Entonces, el que siembra en la carne va a cosechar todas las obras de la carne. Pero el que siembra en el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar todos los resultados del Espíritu. Entonces, Pablo, eso era lo que le estaba explicando, le está diciendo, si estos legalistas están predicando que ustedes necesitan circuncidarse, guardar días de fiesta y hacer todo esto, pues lo que van a cegar es que ustedes van a cegar corrupción. ¿Y en qué consistía esta corrupción? Si la gente que se estaba congregando, por ejemplo, gente nueva se estaba congregando en la iglesia de Galacia y creía que por circuncidarse se iba a salvar, no se iba a salvar, sino que ¿qué iba a hacer? Se iba a condenar, ¿verdad? Se iba a condenar. ¿Por qué? Porque no estaban poniendo su fe en Cristo, sino que la estaban poniendo en las obras de la carne. Y ya estudiamos en el capítulo 2, versículo 16,
siembra para el espíritu, del espíritu segará el ¿qué? Vida eterna. Ahora, fíjense bien, el que siembra por el espíritu segará vida eterna. La vida eterna es vista como la plenitud de la vida a lo máximo que puede llegar un ser humano. Ahora, ¿y cómo se recibe la vida eterna? ¿Cómo se recibe la vida eterna? El apóstol Pablo lo explicó de esta manera en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios lo explicó de esta manera, capítulo 1, verso 13. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad. ¿Y cuál era la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál era la palabra que estos habían oído? El evangelio de la salvación. Y habiendo creído, dice el apóstol ahí en esa carta, que habiendo creído en el evangelio, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que lleva con toda libertad al creyente hasta el día de la redención. Ahora, hermanos, el día de la redención, ¿cuándo es? ¿Cuándo es el día de la redención? El día de la redención la puede tener un creyente de dos maneras. Uno, cuando muere físicamente, ya su cuerpo ha sido redimido. Es decir, este cuerpo en el que estaba el creyente, que lo martirizaba con dolores, con enfermedades, fue redimido. Fue llevado a la tierra y se pudrió, se hizo polvo. Pero va a haber otra redención de otra manera. Cuando venga Cristo y todos los que estén vivos, ¿qué va a pasar con esto? Va a ser glorificados los cuerpos transformados. Y ese día es el día de la redención. Dice el apóstol, para el día de la redención adquirida, es decir, para el día de la posesión de un nuevo cuerpo. Esa redención es cuando este cuerpo va a ser llevado hasta el cielo, donde está Cristo, y va a ser un cuerpo nuevo, glorificado. Este cuerpo que lo martirizaba, que tenía dolores, que se enfermaba, que se corrompía, quedó libre de ese cuerpo, porque el día que seamos glorificados nuestros cuerpos, allí ya no vamos a tener relación con nada de aquello que nos afecta como seres humanos. No es cierto que con tantito, ¿verdad? Con tantito nos enojamos como seres humanos. Cuando vayamos para el cielo ya no van a haber enojos. No es cierto que con tantito nos peleamos con otros, pues. Cuando nos vayamos para el cielo, fuera pleitos, ya no hay pleitos. Hogares felices allá, ¿verdad? Nada de cacerolas aplastadas, porque las cacerolas quedaron libres, porque los creyentes ya no pelean. Allá en el cielo nadie pelea. Es decir, esa redención del cuerpo que habla el apóstol Pablo en Romanos, él dice con la muerte física. Pero el apóstol Pablo también en la carta a los tesalonicenses habla de la redención acerca del rapto de la iglesia. Cuando el rapto sea una realidad, estos cuerpos no volverán a pecar. Entonces han sido redimidos. Ahora entonces, por eso es que el apóstol está explicando la carta a los de Galacia. Bueno, si ustedes, todo lo que se hace en el Espíritu, todo es bueno. Nada se corrompe. Hermanos, si usted vive con la llenura del Espíritu, no va a pelear con otros.
porque el Espíritu tiene el control, va a tener una vida plena. Y por eso es que el apóstol antes habló acerca de la llenura del Espíritu. Y él dice, bueno, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien, dice el apóstol. Otro mandato, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le hacemos bienes nosotros? Como creyentes. La mayoría de creyentes le va a hacer un bien a otro creyente que lo ha tratado bien, ¿verdad? Ahora entonces, pero cuando se trata de hacer bien, no se trata simplemente de solo aquellos que nos tratan bien, hay que hacer bien a todo tipo de gente, ¿verdad? Bueno, el apóstol en la carta a los Romanos capítulo 16 dice, aún hasta nuestros enemigos. Ahora, ¿a quién le hace un bien a un enemigo? Los creyentes no deberíamos, es más, no deberíamos ni de tener enemigos. Es más, y aquellos que se consideren enemigos nuestros deberíamos de hacerles bien. Ahora entonces, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, es decir, no nos cansemos de ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Es más, deberíamos de ayudar a aquellos hermanos que consideramos que son los mismos llevaderos, ¿verdad? A eso debemos de apoyar más. ¿Por qué? Porque con los demás está en paz y con los demás no hay problema, ¿verdad? Entonces, el problema es que hay que resolver esa situación. Y por eso dice, dice la manera como debemos de hacerlo. Segaremos a tiempo, a su tiempo segaremos, tendremos una cosecha, tendremos un resultado de lo que nosotros hacemos en favor de otros. Pero también dice, si no desmayamos, si no desmayamos. Ahora, ¿cuál es el problema? No, yo ya con fulano no me meto porque yo estoy desanimado, ¿verdad? Me dijo algunas cosas que no me parecieron, yo ya no me meto con eso. No, si no desmayamos. El apóstol está animando a no desmayar a pesar de las circunstancias. Hay que estar siempre animado y presto para ayudar a los demás. Ahora entonces, y para terminar, vamos a ver el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bien a todos, bien a todos. Cuando dice bien a todos, está incluyendo aún aquellos que no son creyentes. Procuremos hacer bien a todos, y principalmente, dice, a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe. Ahora entonces, aquí entonces la prioridad es a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Principalmente, la palabra principalmente está diciendo que es una prioridad los hermanos en Cristo. Tratemos de hacerle bien. Y fíjense que es una cuestión que es guiada por el Espíritu Santo. Esta ayuda debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Es decir, cuando los hermanos están pensando en su casa, hoy voy a llevar una libra de frijoles y la voy a echar en el huacal que está ahí, para cuando surja la necesidad la puedan usar. ¿No creen ustedes que fue la carne quien inspiró eso? Fue el deseo de Dios también. Ahora entonces, es decir, cuando podemos ayudar a un necesitado, a un hermano que está, que no tiene trabajo y que no ha ganado, ¿verdad?
y esa canasta básica le puede llegar en el momento más, ¿verdad?, preciso y bueno, ¿verdad?, para él, por las circunstancias que está viviendo. Y fíjense bien que no dice aquí, en este pasaje, no dice mayormente a los pobres, no dice eso, no dice mayormente a los pobres, no, hermanos, todos podemos pasar situaciones difíciles. No es cierto que alguien puede tener trabajo y después de repente lo puede perder y quedar sin trabajo. Y quizás con el trabajo podía vivir bien y sostener a la familia, pero al quedarse sin trabajo no tiene cómo. Ahora entonces, y vemos aquí que no se trata de eso, se trata de aquel que verdaderamente en el momento preciso, en las circunstancias precisas, está necesitado. Y algunos a veces no están necesitados materialmente o cuestiones materiales, sino más bien cuestiones espirituales también con eso, ¿verdad? Hay que tratar de ayudar a los hermanos cuando están decaídos en situaciones que no, su vida espiritual ha ido en decadencia y ha ido en decadencia. Entonces animarlo y hacerle reaccionar que no es correcto, ¿verdad? Dejar de congregarse no es correcto, dejar de orar no es correcto, de leer la palabra de Dios. Y fíjense bien que todas estas cosas, estas circunstancias nos ayudan a ver cómo, desde qué punto de vista Dios estaba viendo la situación de los hermanos de Galacia, inspirado por el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo del apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, bueno, tenemos una situación difícil en la iglesia, dice el apóstol. La iglesia está cayendo en un problema doctrinal. Los hermanos en la fe se nos están desviando, se están yendo a un extremo que no es correcto. La adoración va a ser una adoración falsa al final. Entonces Pablo aconseja, no dejemos que esto suceda en la iglesia. Ahora entonces, y por eso cada vez que nosotros procuramos estar en el frente aquí, tratamos de guiar al rebaño por la sana doctrina. Entonces, en este versículo 10 dice que según tengamos oportunidades, hermanos, las oportunidades se presentan, sí o no. Y hay veces que no hemos ayudado y se presentó la oportunidad, y ahí es donde está el problema. No hemos ayudado y la oportunidad se presentó. Ahora entonces, siempre que haya oportunidad, dice el apóstol, no dejen de ayudar, ¿verdad?, o hacer el bien. Siempre que haya oportunidad. Ahora entonces, vamos a concluir aquí, vamos a quedar aquí, porque a partir de este versículo en adelante viene un tema diferente. El apóstol Pablo va a empezar a hablar, va a empezar a hablar de otra cosa, como que ya terminaba la carta, ¿verdad? Pero de repente empieza a hablar de otros aspectos doctrinales. Pero para no quitarle, ¿verdad?, al estudio que viene, vamos a quedarnos aquí. Y nos ponemos de pie y nos despedimos en palabras de oración. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo
es Jesucristo.